del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en el Evangelio de San Lucas capítulo 5 vemos que los fariseos, los doctores de la ley, dicen algo importante. Dicen, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y es verdad, solo Dios puede perdonar. Pero ¿por qué dicen esto? Porque trajeron delante de Jesús un paralítico que no podía moverse. Y nuestro Señor, mirando su fe, dijo al paralítico, oh hombre, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Entonces vemos ahí Jesús, a los ojos de los hombres, un hombre, un ser humano, buen hombre, profeta, etc. Pero está diciendo algo que pertenece únicamente a Dios. Oh hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas, los fariseos, es decir, los sacerdotes, los doctores de la ley, los biblistas y canonistas, comenzaron a pensar diciendo, ¿quién es este que así blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Bien, es verdad que solo Dios puede perdonar los pecados, pero Jesús no blasfema. ¿Por qué? Y con qué va a darles prueba que lo que dijo acerca del pecado, bien, va a dar prueba que puede hacerlo. Entonces Jesús, leyendo en su conciencia, dice el Evangelio, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, ¿qué pensáis en vuestros corazones? Porque es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. ¿Cuál es más fácil? Bien, para que sepáis que el Hijo del Hombre, Jesucristo, tiene en la tierra poder de perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico, a ti te lo digo, levántate, toma tu lecho, tu cama, y vete a tu casa. Y inmediatamente este hombre, que necesitaba de 4 personas para trasladarlo, se levanta en presencia de todos, cargó con la camilla en que yacía y marchó a su casa glorificando a Dios. Con lo cual quedaron todos pasmados y glorificaban a Dios. Y penetrados de temor decían, hoy hemos visto cosas maravillosas. Queridos hermanos, este milagro que hace nuestro Señor, doble milagro. Primero, sana el alma, el espíritu, purifica el alma, perdona los pecados. Después hace el milagro de la sanación corporal. Cuando Jesús dijo, tus pecados están perdonados, bien, esto no se ve. No se ve. Los pecados no se ven. Es algo espiritual, es algo en el alma. Pero va a dar prueba que puede hacer lo que dijo, sanando el cuerpo. Entonces dice el paralítico, no hace nada, solamente dice unas pocas palabras, levántate y anda, levántate y anda, toma tu cama y vete a tu casa. Y inmediatamente este hombre paralítico, como dije, se levanta lleno de salud, carga con su cama y se va. Entonces, para darles a los fariseos prueba que Jesús sí puede perdonar los pecados, y bien, hace el milagro delante de sus ojos. Y hoy, por desgracia, mucha gente engañada con predicadores ilegítimos, con falsos profetas, gente que no tiene ninguna legitimidad de tomar la Biblia y predicar, y bien apartan la gente del don de Dios, que es el perdón de los pecados, la confesión. ¿Cuántas veces hemos oído y oímos todavía, por gracia, hoy gente inocente, gente engañada, gente que piensa ser evangélica y seguir el evangelio y ser cristiana y creer en Cristo, y bien rechaza totalmente el don de Dios, que es el perdón de los pecados, don de Dios instituido por Cristo mismo, el día de su triunfante resurrección. Cuando apareció a los apóstoles, les dijo, reciben el Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados les quedan perdonados, y a quienes tienen que ser retenidos. Si Dios da este poder a los hombres, bien, ¿quiénes son nosotros para contradecir a Dios? Hoy ustedes escucharon seguramente
muchos de esos pobrecitos engañados, como dije, en sectas protestantes, que son iglesias fundadas por hombres, que no son iglesias de hecho de Cristo, son asociaciones humanas que se dan el título de iglesia y de cristiano, y bien, ellos quieren directamente conectarse con Dios, ok, pero si Dios da el poder exclusivo, es verdad, divino, es verdad, si da este poder exclusivo divino a sus ministros, a sus sacerdotes, y Él actúa mediante ellos, dándonos la garantía con un sacramento sensible, algo sensible, hacernos oír su voz que dice, te perdono tus pecados, ¿por qué rechazar ese don de Dios? El capítulo 20 ustedes saben, 21 de San Juan, y bien dice, recibe el Espíritu Santo. ¿A quién dice esto? A los apóstoles que consagró los sacerdotes desde el Jueves Santo, en la última cena. Recibe el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados, quedan perdonados. Y a quienes tienen que tener hijos. Si da este poder, ¿por qué rechazarlo? Y bien, este rechazo no viene de Dios, claro. No es obra del Espíritu Santo de Dios, no es obra del Espíritu de verdad, es obra del mentiroso que engaña a la gente. Ahora, Dios no podría perdonar directamente, claro que puede. Dios es Dios, puede todo. Pero como somos seres sensibles, como somos sus criaturas, Él nos ha fabricado, sabe cómo somos, y bien nos comunica lo divino a través de cosas sensibles que llamamos los sacramentos. Como el agua lava, si el bautismo lava, como el pan alimenta, así la Eucaristía, el pan consagrado, el cuerpo de Cristo, y bien nos da la gracia, la santidad del Espíritu Santo de Cristo, santificándonos. Y también como somos seres sensibles, y bien estamos, como dije, ver, oír, tocar, y bien Dios nuestro Señor, por la boca de su sacerdote, dice, yo te absuelvo de tus pecados, yo te absuelvo, yo te perdono tus pecados, en el nombre, por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es Jesús que nos da la garantía que somos perdonados. Un día un pastor enfermo llamó a un padre para confesarse, y el padre dijo, pues con Dios, como usted enseñó a la gente hace tantos años, ¿no? Sí, padre, yo lo hice muchas veces, pero nunca oí la voz de Dios que se te perdono. La del sacerdote sí la oigo, y es verdad. Por esto precisamente nos da la garantía que sí, decimos nuestros pecados con arrepentimiento sincero y firme propósito de corregirnos, mejorarnos, arrepentirnos, y sí nos hace escuchar que nos perdone. Entonces, ¿quién perdona los pecados? Solo Dios, pero Dios dio este poder a su Santa Iglesia, con lo que llamamos perdón de los pecados o la confesión. Bien, pidamos al Señor la gracia de siempre hacer una buena confesión, de nunca ocultar ningún pecado, porque el que oculta pecados no recibe el perdón si hace un pecado más. Y pidamos también por todos esos pobres cristianos engañados con la Biblia falsificada, con ministros ilegítimos, falsos, simples laicos, que no son sacerdotes, que engañan en nombre de Dios y amarran las conciencias en nombre de Dios. Esto es lo diabólico de esto. Y como dice San Pablo en su primera carta a los Corintios 11, 13, 14, esos tales son falsos apóstoles, hablando de los predicadores no autorizados. Falsos apóstoles, obreros engañosos, que se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz, también sus ministros. Es algo tremendo esto. Es realmente tremendo. Y tenemos que pedir por ellos, claro, pero también defender a los demás católicos que no caigan en esa trampa. Un católico, por muy pecador que sea, bien peca menos que el que funda una iglesia o que predica un evangelio falso. Peca menos. ¿Por qué? Porque él hace pecado de animal, de debilidad humana, al menos siendo todavía en la iglesia verdadera, es miembro de esta iglesia, aunque miembro muerto y seco, pero puede resucitar. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en el hospital? ¿Cuántas veces uno va como sacerdote al hospital? Y bien, padre, sí quiero confesarme, por favor. Ave María Purísima, adelante. Sean lo que sean los pecados que hizo, con tal que haya arrepentimiento, y bien recibe su perdón y recibe los santos óleos. Bien, pero el pobrecito que fue engañado en nombre de la Biblia falsificada, y bien se aleja de las fuentes de la gracia que da el Espíritu Santo y el perdón en nombre de la Biblia. Por eso tenemos que conocer nuestra fe, defender nuestra fe y nunca hacer caso a estos pobres predicadores de falsedades. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.